Bien, me estaba diciendo recién el hermano que estaban compartiendo temas prácticos de la Biblia, ¿no? Temas de vida cristiana. Vamos a tomar un texto esta tarde que no es el que estaba pensando al principio, pero creo que tiene que ver con la necesidad que la hora tiene en este momento. Vamos a ir a Filipenses, el capítulo 4, un texto muy conocido, todos lo conocemos casi de memoria. Y decimos, ¿por qué es una necesidad de hoy? Porque, hermanos, más que nunca necesitamos tomarnos de la mano del Señor y además entender que el Señor, en el medio de las cosas que nos están pasando, las que pasan hoy, muchas gracias, las que pasan hoy y las que van a venir, el Señor tiene con su pueblo algo especial. Cuando uno mira lo que es la historia de Israel, aún en la hora de mayor oscuridad para el pueblo de Dios de Israel, lo que notamos es que el Señor siempre tenía para este pueblo un cuidado especial y amoroso. ¿Cómo puede ser que un pueblo esclavo, un pueblo sometido de una manera tan brutal, prosperaban, ¿no es cierto? Tenían hijos, tenían su lugar, Gosén, donde ellos estaban viviendo, tenían provisión de todas las cosas. De hecho, una de las quejas que ellos tenían cuando salieron de la esclavitud era que no comían la comida que comían cuando estaban en Egipto. ¿De qué nos habla esto, hermano? Del cuidado de Dios, aún en el peor momento posible. Y el Señor nos va a cuidar, y esta es una lección de Dios, sin importar las circunstancias de este mundo, sin importar lo que nos pase. Ahí está la mano invisible de Dios obrando en tu vida y en mi vida, de tal manera que no sabemos cómo, pero Dios no solamente nos guarda, sino que nos va a proveer. Y, hermano, vienen momentos difíciles. Recién hablaba con Marcos. Viene momentos difíciles en el mundo, claro que sí. Y quien no se da cuenta de esto, la verdad que tiene una venda espiritual en los ojos, porque todo nos está marcando que vienen momentos difíciles, ¿no es cierto? Brevemente quisiera decir que tenemos que entender que en este momento del mundo no es casualidad que la iglesia se encuentre en una disyuntiva espiritual. O sea, lo voy a decir de esta manera, la iglesia está enfrentándose hoy con la realidad de lo que es entregar el mensaje. Y voy a decir esto para que quede claro, hermanos, hoy hablar de nuestra fe es más difícil que nunca. ¿Saben por qué? Porque todo lo que vemos en la sociedad, el discurso de este mundo, cada día es más contrario a las cosas de Dios. Cada día es más contrario a las cosas de Dios. Por lo tanto, hoy no hay mayor acto de fe que proclamar el mensaje de Dios sin adulterarlo de ninguna manera, sin cambiarlo de ninguna manera. Filipenses nos habla de un momento de la iglesia, un momento especial de la iglesia, porque ellos iban a entrar en el tiempo que iba a ser el llamado tiempo de la persecución de la iglesia. Gracias a Dios ninguno de nosotros, creo yo, va a vivir un tiempo así. Creo que el Señor no va a venir mucho antes, porque todo lo que estamos viendo nos está enseñando que el Señor no viene pronto. Y el apóstol Pablo le va a recordar a los hermanos esta verdad. Vamos a leer capítulo 4 de Filipenses y vamos a tomar algunos conceptos. No vamos a estudiarlo todo porque se nos haría muy largo, pero me gustaría tomar algunos conceptos que Dios quiere en esta noche que te sirva para tu vida y para mi vida. Capítulo 4 vamos a leer nosotros desde el verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y lo que el apóstol Pablo marca como algo que tiene que ser una característica de la vida cristiana, el regocijo. ¿Y qué es el regocijo, hermanos? No es estar contento. Estar contento es una emoción. El regocijo es otra cosa. Está ligado al gozo. El gozo es esa paz interior que nos hace sentir, hermano, que sin importar lo que está pasando afuera, ¿no es cierto?, el Señor está con nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, regocíjense. Sientan gozo en su corazón. Las circunstancias, hermanos, pueden cambiar, pero tu fe y mi fe, la palabra de Dios no va a cambiar. Hoy estaba mirando un poco las noticias, ¿no? Eso, todo lo internacional, y miraba cómo hay naciones, hay pueblos que están en conflicto, pueblos que van a pasar situaciones difíciles. Mira, acá cerquita nomás, ¿no? Estamos viendo acá en Perú, en Bolivia, lo que está pasando en el mundo, las guerras, todo lo que se viene, todo esto, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Que todas las circunstancias, ¿qué nos dicen? Que tenemos que estar mal. Lo que avanzó en el mundo hoy en día
Es todo lo que tiene que ver con enfermedades psicológicas, ¿no? Enfermedades psiquiátricas. ¿Y saben cuál es la que más avanzó? La depresión. ¿Saben por qué? Porque la gente mira lo que pasa y dice, no hay futuro, no hay esperanza. ¿Qué es lo único en lo que podemos confiar? No sé si alguna vez alguno acá estuvo en un terremoto. ¿Alguno estuvo alguna vez en un terremoto? ¿Lo sintió? Bueno, ¿saben? Me pasó hace un tiempo estar en un lugar sísmico, ¿no es cierto?, entre Chile y Argentina. Del lado de la cordillera es súper sísmico, digamos, ¿no? Y saben, creo que no hay sensación más difícil de asimilar que la de el terremoto. ¿Saben por qué? En el mar uno sabe que el agua se mueve, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice? Nada más seguro que estar en tierra firme. ¿Saben lo que es ver como todo alrededor tiembla? Y uno ve ahí cerquita como las montañas se quiebran, literalmente se quiebran por el movimiento. Y no hay dónde esconderse, no hay dónde escapar. ¿Saben? ¿Eso de qué nos está hablando, hermano? Que en el mundo viene un momento de terremoto y de sacudidas que va a hacer que muchos digan, bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? El apóstol Pablo va a decir, regocíjese. ¿Saben por qué, hermano, hay que regocijarse? Porque este va a ser un año difícil, seguramente, y van a venir peores todavía. Pero el Señor está con nosotros. Y sin importar lo que pase, el Señor nos va a librar de lo que el Señor sabe que nos tiene que librar. Y nada va a pasar en nuestra vida que no tenga que pasar, sino lo que Dios dice que va a pasar. Dice después, verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué es eso de la gentileza? Tu testimonio, quiere decir esto básicamente, hermano, tu testimonio cristiano, tu conducta cristiana, tiene que ser algo que brille en el medio de la sociedad. Y qué difícil que es hablar de esperanza cuando todo lo que estamos viendo acá nos enseña que no hay ninguna esperanza. Yo estoy mirando a los nenes que están corriendo por acá, ¿no? Dentro de poco van al jardín, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Ellos van a tener un problema que nosotros que somos más grandes no tuvimos. ¿Saben cuál es? A ellos la sociedad y la educación los quiere pervertir. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermano? A los adolescentes de esta sociedad, el mundo a la mayoría ya los pervirtió. Pero ahora van por los chicos. Estaba viendo algunas notas que están hablando acerca de cómo la pedofilia se está volviendo legal en algunos países del mundo. En Francia, ya si el chico dijo consentir con el adulto, supuestamente ya no es delito. Hermano, acá en Chile una serie de tesis están marcando que en realidad todo aquello que tiene que ver con la pedofilia no es más que otra construcción de género y ese tipo de cosas. Hermano, estamos viendo una situación muy difícil. Y claro que uno mira esto y dice, ¿cuál es la esperanza para los niños? Dios es la esperanza para los niños. Y hermano, no sabemos cómo. Pero el Señor prometió en su palabra, ¿no es cierto?, que Él nos va a librar. Dice, vuestra gentileza, ustedes tienen que ser luz en este mundo. El mundo tiene que ver en ustedes algo diferente. ¿Saben? Hoy predicar el Evangelio es ir en contra de todo lo que el mundo dice, todo lo que el diablo le enseña al mundo. Dice, vuestra gentileza, vuestro carácter cristiano tiene que demostrar que ustedes sí tienen esperanza, que no corren detrás de esto. Dice, porque hay un punto ahí, pero es un punto y seguido. ¿Qué dice ahí? El Señor está cerca, ¿no es cierto? Y esa es justamente la razón por la cual tenemos esperanza, porque el Señor está cerca. Está cerca en cuanto a su venida, sí, pero también te quiero decir esto, hermano. El Señor está cerca de tu necesidad y mi necesidad. Dice la palabra de Dios en Hebreos que tenemos un sacerdote, ¿no es cierto?, que está en los cielos. ¿Y sabes lo que es ese sacerdote? Dice la Biblia que intercede por nosotros, pero también, ¿sabes qué? Él se puede compadecer de nuestras necesidades, de nuestras faltas, de nuestras luchas. ¿Sabes por qué? Porque el texto lo dice claramente en Hebreos 4:12, después seguramente es para estudiarlo, pero como ya está pasando tiempo solamente lo cito. ¿Qué dice? Él se puede compadecer porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Sabes lo que está diciendo? Él nos mostró la realidad del camino. Él nos mostró, hermano, que se puede vivir una vida diferente en este mundo. Dice además el texto,
vamos avanzando, dice el texto, por nada estéis afanosos. Y recién decía, ¿cierto? Vamos a orar. Saben, hermano, es un tiempo en el cual la iglesia, los cristianos, tenemos que orar más que nunca. Hoy tenemos que orar más que nunca. ¿Por qué? Porque todo lo que nos está rodeando, hermano, nos está hablando de esto, de que tenemos que tener un encuentro más íntimo que nunca con el Señor. Hoy tenemos que tener más comunión que nunca con el Señor, porque todo lo que nos rodea, todo lo que está pasando, nos está diciendo, hermanos, que lamentablemente sin Cristo no tenemos esperanza. Nos está diciendo que sin Cristo no tenemos salida. Y eso es algo que nosotros sabemos, pero ¿sabes qué? Nos falta vivirlo. Porque cuando tenemos problemas, buscamos nosotros la solución a los problemas. Pero eso es lo que te dicen, no estén afanosos. O sea, no vivan angustiados por las cosas que les están pasando, ni por las cosas que les faltan. Cuando la angustia gana tu corazón, hermano, evidentemente, ese dolor no te va a dejar ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Y nos va a pasar muchas veces, que vamos a estar en situaciones donde nos vamos a sentir tan angustiados que vamos a decir, ¿y dónde está el Señor en lo que me pasó? ¿Nunca te pasó decir, parece que el Señor me abandonó? Muchas veces nos ha pasado seguramente, en nuestra vida cristiana, que decimos, ¿y dónde estaba el Señor en todo esto? Le voy a contar una experiencia, ¿no? De una hermana que estuvo en esta congregación, ¿sí? Hace muchos años. Y ella me contó esta experiencia, ¿no? ¿Qué pasaba? Antiguamente, los que tenemos algunos años más, nos acordamos que los almacenes de barrio daban crédito, ¿se acuerdan? Entonces uno iba y la anotaba, ¿no es cierto?, lo que debía. ¿Qué pasó? Que un día esta familia entró en no poder pagar, se ven atrasado, y la cuenta se hizo muy grande. Y este hombre, este almacenero que tenía por apellido Don Satán, ¿no? Se llamaba así, Satán se llamaba de nombre justo, tenía como hábito que era implacable a la hora de cobrar, ¿no? Entonces, claro, en ese momento no podían pagar, ya amenazó con que les iba a ir a cobrar de la peor manera, y este matrimonio se puso a orar con las hijas, tenía 2 hijas, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿No? Empezaron a orar y dice, bueno, apareció la plata, apareció alguien que les prestó la plata, no. ¿Saben lo que pasó? Justo la noche anterior a que le fuese a cobrar se le prendió fuego el almacén. Y con el almacén el cuaderno donde tenía anotadas todas las deudas. ¿Y saben lo que pasó? A todo lo que le debía, ¿no es cierto? A todo lo que tenía anotada la cuenta, quedaron sin deudas, entre ellos esta familia. ¿Y saben quién era esta familia? Ustedes lo conocieron. Margarita y Alicia, ¿no? Y eso le quedó tan grabado en su cabecita de nena de 5 añitos, que de ese día ella dijo, no, Dios me va a proveer, y vivió así toda su vida. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Dios sabe cómo. Yo no sé cómo, porque yo digo humanamente, alguien me va a prestar la plata, no sé, alguno dice, me voy a ganar un premio por, no sé, algo que se me ocurra. No, Dios tenía otro camino. Pero la salvación estaba. Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, no se desesperen, descansen en el Señor. Pero ¿cómo descansamos en el Señor? Cuando oramos tenemos que decir, Señor, ya lo puse en tus manos, yo ya no puedo hacer más, lo pongo en tus manos. Eso es lo que tenemos que hacer cuando oramos, descansar en Él. Dice el texto, después, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración, primero, en oración, le pedimos a Dios cosas, conversamos con el Señor. También dice con ruego. Y hermanos, hay veces que rogamos, porque, Señor, ¿vieron cuando te piden por... y esto, había una hermana en la iglesia que tenía la costumbre de decir, hermano, le pido oración por el tío de mi cuñado, de mi hermano, y vos decís, no, ya me olvidé quién era, ¿viste? El tío del cuñado del... No. Pero cuando vos decís, oremos por mi mamá, oremos por mi hijo, te toca directo, ¿no es cierto? No es lo mismo. ¿Qué es lo que dice el texto? Básicamente nos está enseñando esto. El ruego tiene que ver con la cercanía. Y en este sentido, hermano, la congregación tiene que tener este corazón. Oremos por la hermana, sí, oremos puntualmente. ¿Saben por qué? Porque tenemos un apego espiritual con las personas, con los hermanos. Y dice además el texto, con ruego y con acción de gracia. Mire, hermano, ¿cuántas veces oramos desesperadamente por algo y después
nos olvidamos de que el Señor ya nos había dado y somos desagradecidos, ¿no? El texto justamente nos enseña esta realidad, y ya voy avanzando en el pasaje. Dice, verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz de Dios, hermanos, es algo que no se puede comprar. No se puede comprar la paz de Dios. Esa la tenemos primero cuando recibimos a Cristo. Cuando descansamos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? En ese momento tenemos lo más importante, el perdón de pecados. Por lo tanto, tenemos la paz de Dios de que un día estaremos en el cielo. Pero también la paz de Dios, hermanos, es esa tranquilidad que nos permite caminar en este mundo, no viviendo como hoy vive el mundo, con angustia, con desesperación. Mientras estamos hablando, millones se están suicidando, muchos están en depresión, fortunas se están perdiendo en el mundo. Pero saben, hermano, en Cristo tenemos la bendición, como dice acá, de saber que el Señor va a guardar nuestros corazones. Y acá agrega también y nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Yo no sé cómo serás vos, pero muchas veces creo, o hay momentos en mi vida en que me pasa algo y me paso todo el día pensando en eso, y digo, voy a tratar de pensar en otra cosa, y en los 5 segundos vuelvo a pensar en lo mismo. No sé si será igual que yo. Pero acá lo que dice el texto es lo siguiente: cuando uno descansa en el Señor, lo que va a encontrar es esto, ¿no? Que el Señor también va a guardar tus pensamientos. Avanzamos, verso 8. Dice así: por lo demás, hermanos, y vamos a prestar atención a esto, porque acá está la clave de cómo Dios guarda tus pensamientos. Pues, ¿cómo hago para que Dios guarde mis pensamientos? Bueno, haciendo lo que dice acá. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Miren, hermanos, ¿saben lo que es esto? Es el filtro de Dios para tus pensamientos y mis pensamientos. Si querés que Dios guarde tu mente, en tu mente tenés que poner un filtro. ¿Cuál es ese filtro? Dice así. Para empezar, agrega, dice, todo lo verdadero. O sea que yo no puedo pensar en cosas que sean falsas. Todo lo honesto, todo lo justo. O sea, no puedo estar pensando en cómo hacerle mal al otro. Todo lo puro, o sea, todo aquello que no esté manchado con el pecado. Todo lo amable, lo que busca hacer bien al otro. Todo lo que es de buen nombre, o sea, todo aquello que sirve para glorificar a Dios. Si algo digno de alabanza, bueno, piensen en esto. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto de lo que estamos acá cumplimos esto? Y la verdad que es difícil, ¿no? Es difícil tener la mente ocupada solamente en estas cosas. Pero si mi mente está llena de otras cosas, evidentemente, hermano, Dios no puede darme esa paz que me quiere dar todos los días. Y acá el apóstol Pablo va a hablar de algo, y con esto voy a cerrar. Va a hablar de algo importante. Tiene que ver con lo material. Pero tiene que ver con un aspecto específico de lo material. Él, cuando sale a la obra, cuando se dedica, en ese llamado de Dios, él dice, yo me quiero dedicar a servir a Dios. Él entendió algo, y es que no podía poner su confianza en su propio bolsillo. ¿Saben por qué? Porque si bien, como la Biblia nos dice, en un momento dado tuvo una posición económica y social muy importante, por amor a Cristo tuvo que perder todo eso. Y la pregunta es, ¿y cómo se mantenía el apóstol Pablo? Y ahí nos lo va a decir con la ofrenda de muchos hermanos. De algunos sabemos, de otros no. Por ejemplo, lo que vamos a leer acá, los nombres de estos no los sabemos. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. ¿Qué está diciendo para empezar el apóstol Pablo acá? Está diciendo, me alegro que se hayan acordado otra vez de mí. Me alegro que se hayan acordado de mí. Yo sé que siempre me tienen en el corazón, pero yo sé que seguramente le faltó la oportunidad. Y saben, claro, no es como ahora. ¿Cómo hacía? Hoy uno dice, bueno, le hago un giro, te lo mando por internet, te mando una cuenta, o tengo efectivo acá, lo vemos tal momento, agarramos el auto, lo vamos a visitar. En aquel momento no se podía hacer así. Era difícil llevar una ofrenda o saber de los hermanos. Había que recorrer ciudad. A veces llevaba meses ir de un punto a otro. Entonces el apóstol Pablo dice, yo sé que no es que se olvidaron de mí.
pero le faltaba ocasión. Y acá el apóstol Pablo va a agregar algo importante, dice después, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así estar saciado como tener hambre, así para pasar abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué es lo que está diciendo básicamente el apóstol Pablo? Está diciendo, gracias a Dios, aprendí el secreto de vivir en paz. ¿Cuál es el secreto de vivir en paz? Dice, aprendí a contentarme. Miren, le voy a decir una diferencia que es infinita, ¿no? En el uso de las palabras. Si yo digo, se me perdió 100 pesos, ¿no? Bueno, vamos a suponer, 100 pesos hoy no es nada. Vamos a suponer que se me perdió 10.000 pesos. Y es de noche y no veo y empezó a llover. ¿Qué digo? Bueno, se perdió la plata, ya está, ¿no? ¿Eso qué es? Resignación, no me queda otra, ¿estamos de acuerdo? Pero esta palabra es otra. Acá dice a contentarme. ¿Sabes lo que te dio el apóstol Pablo? Dios sabe en qué situación me va a poner. El Señor sabe cuánto es lo que yo necesito. Y el Señor sabe en qué momento me lo va a dar. Aprendí a contentarme. Hermano, yo estoy seguro, porque algunos los conozco hace muchos años, todos hemos pasado necesidad de momentos donde decíamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué dice él? Básicamente acá, yo aprendí que el Señor tiene en mi vida un plan y Él me va a proveer de lo que yo necesito. En este caso, ¿cómo proveyó Dios? Por medio de los hermanos. Miren, yo les voy a contar una experiencia de mi vida. En mi vida me pasó más veces que el Señor utilizó inconversos en ciertas situaciones de mi vida que a veces a los hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que los hermanos no hicieron su labor o se portaron mal? No, simplemente que Dios tenía caminos para enseñarme cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dios tiene caminos. Y el apóstol Pablo entendió esto. ¿Cuánto tiempo el hermano pasó necesidad? No sabemos. Pero justo en el momento que necesitó, el Señor tocó el corazón de los filipenses. ¿Quién sabe hace cuánto que los filipenses ya no lo veían a él? Pero él dice, el Señor le tocó el corazón de vuelta. Y dice el texto así, sé vivir humildemente y tener abundancia, ¿no? En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado y para tener hambre. Qué palabra fuerte esta, ¿no? Estar saciado nos gusta a todos, pero tener hambre es lo que no nos gusta. Pasar ciertas privaciones, hermano, es lo que no nos gusta. El apóstol Pablo dice, también en eso había una lección de Dios. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben, hermanos? Acá está el secreto. Uno saca este texto de contexto y suena lindo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero acá está diciendo, yo experimenté de manera práctica que todo lo puedo en Cristo. Yo lo puedo todo porque tengo a Cristo. Por último, dice, verso 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué está diciendo, o qué nos está contando acá el apóstol Pablo? Básicamente está diciendo que los hermanos tenían un deseo en el corazón, pero un deseo que Dios había puesto en el corazón. Y lo que está diciendo es, hicieron muy bien. ¿Saben? Yo le voy a compartir una experiencia que a mí me marcó, ¿no? Uno de los hombres más espirituales que yo conocí en mi vida, era anciano de una iglesia. Me dicen, quiero que vayas a hablar con el anciano de la iglesia, una iglesia grande, no lo voy a decir porque está siendo grabado, no lo voy a decir, una iglesia grande. Y bueno, ¿dónde estaba? En un sector donde había aulas de la iglesia, unas dependencias de la iglesia. Y en un momento dado digo, bueno, ¿dónde estará el hermano? ¿Dónde estará el hermano? Y de pronto veo una persona en el fondo, ¿no? Vestida con ese, ¿cómo se llama? Mamaluco, ¿no es cierto? Se llama ese que se pone completo. Y destapando un inodoro. Le iba a preguntar, disculpe, ¿dónde está el hermano? Me dice, ¿qué tal? Un gusto. Era el hermano. ¿Y qué pasó? En ese momento yo dije, pero ¿por qué hace él esto?
¿Por qué hace él esto si en definitiva tiene una congregación de más de por lo menos 1000 miembros? ¿No? ¿Por qué? Porque el hermano tenía en el corazón algo que es fundamental cuando queremos crecer como iglesia. Y es un espíritu dadivoso, ¿sí? Un espíritu de servicio mutuo. ¿Podía haberlo hecho cualquier otro? Sí, pero él eligió hacerlo él. Y el día que el hermano falleció, la iglesia sintió la ausencia de él. ¿Saben por qué? Porque él tenía por costumbre esto. No sé cómo hacía, pero él se enteraba de la necesidad de los hermanos. Iba un día a la mañana, ¿no es cierto?, con las facturas y con sus herramientas. Y él sabía que justo esa familia tenía un problemita, por ejemplo, con, no sé, las cañerías de la casa. Hermano, vine a ayudarlo con esto. ¿Saben? No es el título lo que te hace grande, es tu servicio. Y este hermano con su vida fue una lección y un ejemplo para todos. Porque fue un gran hombre de Dios, fue un pastor con toda letra, pero también se ocupó de sus necesidades. Acá el apóstol Pablo dice: yo sé que ustedes se quisieran ocupar de todas mis necesidades, y esta ofrenda que ustedes me están mandando es una demostración de su amor. Dice verso 17, y cerramos con esto: no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, uno de los colaboradores del apóstol Pablo, lo que enviasteis. ¿Qué es para Dios, hermano, tu ofrenda y mi ofrenda, tu servicio y mi servicio? Dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Verso 19. Ya vamos cerrando con esto, como dice el texto. Mi Dios, hermano, grábelo en su corazón, porque esto lo promete Dios. Si tenés una vida de testimonio, de ejemplo, una vida que refleja la paz de Dios, una vida que está pendiente de la necesidad de los hermanos. ¿Qué dice ahí? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte en sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo? Ustedes ocúpense de las cosas de Dios, que Dios se va a ocupar de sus cosas. Ocúpense de lo espiritual, que Dios se va a ocupar de lo material. Y esto es una lección difícil de aprender. Y el apóstol Pablo dice: claro, entiendan bien esto, lo que ustedes me están dando, no me lo están dando a mí, se lo están dando al Señor. Y el Señor, ¿cómo lo ve? Como algo agradable. Pero sobre todo, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Entiendan esto, no es que yo busque de ustedes algún beneficio material, pero lo que ustedes están haciendo, que es para mí en este caso, es algo que el Señor, como dice acá, ¿no es cierto?, va a recompensar en ese día. Así que, hermano, vamos a empezar. Este es el primer mensaje, o el domingo, ¿no es cierto?, el primer mensaje de este año. El Señor nos va a poner situaciones difíciles seguramente en este año. Pero ¿qué tenemos que buscar, hermanos? Básicamente, replantear lo que es nuestra vida. Y entender que como el Señor viene pronto, esto que estamos leyendo lo tenemos que empezar a experimentar todos los días. Quiere decir que les estoy recordando lo que saben de memoria. Porque ninguna cosa que dije no lo saben de memoria. Pero ¿qué es lo que nos cuesta, hermano, a todos? Vivir esto. Y vivir esto, lamentablemente, significa que tenemos que poner nuestra mirada allá y dejar de mirar acá. Mirar al cielo y dejar de mirar al mundo. El mundo pasa, ¿no es cierto? El mundo pasa. Pero ¿qué hace la voluntad que dice la Biblia? Permanece para siempre. Hermano, que el Señor nos desafíe en este año a poder vivir de esta manera, con un corazón preparado para servir, para crecer, para poner nuestras situaciones delante de Dios, pero sobre todo, hermano, para tener un ministerio fructífico. Recién lo estaba mirando la primera vez que lo veo presidir, ¿no? A él. No sé si ya presidiste antes. Bueno, yo no lo vi. Digo, qué bueno que es ver que los hermanos están creciendo en la obra de Dios. Y oremos también, hermano, por los más jóvenes, para que se animen, ¿no es cierto? Nosotros que ya somos más grandes, acompañamos. ¿Cómo acompañamos? Primero con oración y con el ejemplo. Dios nos bendiga. Y bueno, nos veremos, si el Señor permite, estos próximos 3 días miércoles.